Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Ángeles. Muy buenas tardes, ¿qué tal todos? Bien. Bueno, hoy tenemos tres super invitados. María Candelas, compañera que ya está en otro de nuestros webinars, Silvia Iglesias y Efren, que tiene su proyecto de la salita del bienestar. Silvia ha sido, como nos estaba contando antes de entrar, lleva la educación en las venas, o sea que maravilloso. Y nada, daros la bienvenida a los tres por estar aquí, por acompañarnos y por empezar a hacer pasitos para este webinar. Ángeles, no sé si quieres. Sí, muy buenas tardes. Bueno, encantada de que estéis aquí, sobre todo también el que os vayáis sumando. Hola Santi, ¿qué tal? Justo acabamos de empezar, o sea que ha Ahora llegado mismo. a muy buena hora. Y hoy conectando un poquito con el tema del webinar, que es precisamente claves para conectar con jóvenes hoy, pues ir viendo desde la experiencia de cada uno, nuestros sectores y demás, pues cómo podemos llegar a entablar esa conexión con nuestros adolescentes, teniéndolos como grandes referentes también, ¿no? Como somos muy de coaching, a la hora de ese coaching educativo, todos a la misma altura, adolescentes, niños y adultos, porque es retroalimentación la que nos damos. Ujú. Y yo, bueno, lanzo así a la primera pregunta para quien lo quiera contestar de nuestros tres invitados. Si tuvierais que escribir a los jóvenes de hoy, desde María de las aulas, desde Silvia, bueno, desde el punto de esto, o Efren desde la comunicación, ¿no? ¿Qué nos Mm. podríais decir? A ver quién se anima. ¿Quién rompe el primer plato? Venga, venga, Efren. Han Bueno, la hecho verdad contacto es visual. que sí, sí. Mi experiencia con los jóvenes tampoco es demasiado amplia. Es verdad que en el espectro audiovisual pues es muy complicado engancharles y sí que lo noto en generaciones como la mía o por debajo de la mía, en las que la atención pues es algo que está mercantilizado y está en juego, ¿no? Entonces, cada vez es más complicado estar enfocado en una tarea, dedicarle un tiempo y no estar a la vez mirando el WhatsApp o a la vez mirando el TikTok o el Instagram o lo que sea, sino estar centralizado realmente en esa tarea. Y creo que son generaciones que van a sufrir mucho ese aspecto, que les va a costar mucho llevar el foco de la atención a un solo punto. Y para ello, pues en mi caso, como monitor de yoga, pues hay muchas técnicas como la meditación, que son una herramienta fundamental para potenciar precisamente la atención y dirigirla hacia donde queremos dirigirla, hacia actividades que nos van a dar frutos, que nos van a exigir también un esfuerzo, que muchas veces creo que eso no está realmente inculcado en las generaciones, estas nuevas o incluso en la mía y que queremos todo fácil, queremos todo rápido y claro, ese esfuerzo, ese rato de esforzarte en una tarea, dedicarle tiempo, pues requiere tener ese grado de atención pues al máximo. Sí. Interesante, Fren, que hayas cogido lo de la meditación, la importancia de la respiración, porque es algo que hacemos automático y no nos paramos a ver el gran potencial que tiene una buena respiración hecha nasal, tanto expirar como inspirar por la nariz a la hora de coger ese foco y traerlo al aquí y a la hora, ¿no? En las aulas muchas veces se hizo un estudio, creo que eran 8 segundos lo que tardaba un adolescente en que si el mensaje le llegaba, seguía y si no, cambiaba otra cosa. Solo 8 segundos, menos que un vídeo viral de TikTok. O sea que estamos llegando ya a tops de cómo atraigo tu atención, de qué forma. Así es, así es. Y sobre todo Mm. otro punto que ha dicho, que es el yoga, ¿no? Mantener la presencia desde el coaching. La presencia es algo que lo tenemos vital, lo tenemos que inculcar y enseñar a los profes, acompañar, para que previamente ellos mismos tengan ese espacio, ¿no? Pero que me gustaría escuchar a Silvia, ¿no? Que es la percepción de los jóvenes. Sí. Cuéntanos, Silvia. A ver, yo sí que tengo el privilegio de seguir trabajando con jóvenes, 14, 15, 16, con alguno de 20, 21. Y para mí, porque a mí me gusta analizar el contexto, no solo trabajar con ellos. De vez en cuando, pues las madres, sobre todo los menores, me llaman, ¿no? Y comentamos, evidentemente yo no le cuento nada del proceso, pero sí veo cositas, ¿no?
Entonces, al final el cerebro se va desarrollando de atrás hacia adelante y de dentro hacia afuera. La corteza prefrontal, que es la que nos ayuda a regular las emociones, ¿no? Las funciones ejecutivas, es la última. O sea, es lo que al final se desarrolla. Un chaval o una chavala de 14, 15, 16, 17 aún no está desarrollado Ujú. todas sus funciones ejecutivas ni su regulación emocional. Entonces, yo ahí tengo que echar una lanza en favor de ellos, de estos adolescentes y jóvenes, porque a mí me parecen maravillosos y creo que los adultos estamos olvidando que nosotros todavía estamos como jerárquicamente un poco por encima de ellos y somos nosotros los que debemos acercarnos a ellos, nosotros los que debemos investigar cuáles son qué le gusta a mi hijo, a mi hija, qué es lo que le ha hecho sentir mal en este momento. Si me ha gritado, dejarle un poquito y al rato acercarme y decir, cariño, siento que estás enfadado. Em, ¿Necesitas hablar sobre algo? Me gustaría saber qué es lo que te está pasando, es decir, acercarnos nosotros, los adultos, porque somos los adultos. Y como ha dicho Efren, a día de hoy, precisamente por todo el tema de la atención que habéis comentado, todavía es más difícil que cuando nuestra generación, que cuando nosotros teníamos 14, 15, 16 años. Entonces, yo creo que un pequeño esfuerzo por no tomarnos las cosas a lo personal como adultos y por Ujú. acercarnos, hacer un esfuerzo consciente de ups, vale, me ha respondido mal. No automatizar, dejarnos nosotros ese espacio para la respuesta y poder respirar como adultos y decir, wow, esta manera en la que me estás hablando no me ha gustado nada. Dentro de 5 minutos hablamos. Es decir, tenerlo trabajado desde el adulto, porque si no, flaco favor le estamos haciendo en realidad a los adolescentes. Entonces, para mí eso es algo muy importante que siento que ellos demandan también como adolescentes. No se sienten escuchados, no se sienten atendidos. Ellos mismos dicen, si es mi madre la que está todo el día con el móvil, ¿sabes? Si me dice, sí, ahora voy, y luego se pone que sí con el móvil, que si no sé qué, hay una parte de ellos que no se siente atendido, pero no sabe cómo pedir ayuda. ¿Mm? Mm. Así es, me recuerda algo, Silvia, lo que dices, lo de que no se escuchan tal. A mí me lo han dicho. A mí me han llegado a decir esa parte de, es que el coaching lo que nos da ese espacio de queremos ser escuchados, queremos ser parte de aquello que nos estamos moviendo, de mis decisiones, ser parte, no que me digan lo que tengo y lo que no tengo que hacer, porque estamos cansados. Y me ha recordado a lo que has dicho. Y me lo dijeron en un grupo así informal, porque era en un aula que no estaba haciendo coaching, y me lo dijeron. Claro. Estamos cansados de esto. Es la primera vez que nos preguntan qué queremos, qué nos gusta, qué Ujú. necesitamos. Mm. Sí, les Eh, falta un poquito de autonomía a veces, pero es un poco responsabilidad nuestra dejarles. Mm, sí. así es. Hablando con una madre, ¿no? Que me llama, es que tengo un problema con mi hija. ¿Cuál es el problema? Ella contigo. Y Mm. es un poco es que quiero que haya una comunicación más fluida. Digo, pero para ti comunicar con ella es un interrogatorio de la KGB o es un diálogo, ¿no? Y claro, dice, cierto, es cierto porque que has comido en el comedor, tienes muchos deberes, tienes tal. Digo, claro, es que si tú llegas a casa después de todo el día afuera y llegas y te hacen un interrogatorio, la cabeza ya se te bloquea, ¿no? Y ya dices, pues ya no te escucho, ya paso, ¿no? O ese ejemplo, que somos referentes, lo que decía, es que mi madre dice que no coja tanto el móvil, pero es que yo le estoy controlando ya el tiempo y lo tiene más que yo. Ahí ya llegamos a esa fricción, ¿no? Mm. Candela, ¿qué tal tu experiencia con los jóvenes? Pues ¿Cómo conectamos esa conexión? ¿Cómo la conseguimos? mi experiencia va muy unida a lo que nuestra compañera Silvia acaba de decir y yo pongo la palabra honestidad en mayúsculas, o sea, que cuando hablemos con ellos esa curiosidad sea honesta, ¿no? Desde la autenticidad, o sea, tengo interés de saber qué te ocurre o qué te pasa o cómo puedo ayudarte, pero desde la honestidad. En estos años, bueno, jóvenes son de 15 a 29, pero entiendo que estamos hablando de 15 a 19 o algo así, o veintitantos. La piel es muy fina, ¿no? Entonces, desde la adultez que proponía Silvia de saber gestionar nuestras emociones, el respeto y la honestidad y la autenticidad tienen que ser el pan nuestro de cada día. Esa es mi experiencia. Y también yo añadiría también el saber no lo sé.
¿no? El presentarte diciendo, es que no lo sé. O también lo has dicho, Silvia, perdóname, en mi caso no soy, por ejemplo, soy mamá de una criatura de 17 años y su cambio ha sido bárbaro en los últimos 6 meses. Pues tenerle que reconocer, discúlpame, no sé cómo ser mamá de una persona que está ahora mismo en estos momentos, vamos a tomarnos un tiempo, pero yo subrayaría la honestidad, la curiosidad honesta, la pregunta honesta, la autenticidad en ese acercamiento, que entre otras cosas yo creo que es la única forma de conectar a cualquier nivel, infantil, entre compañeros, en el claustro, con tu pareja si la tienes, con el que quieres que sea tu pareja, ¿no? Esa honestidad yo creo que tiene que ser, es lo que subrayo, no sé, esa es mi experiencia. Y luego, aquí en Alemania, claro, no existe la figura en el colegio en sí, no existe el coach educativo, pero existe un profesor que se llama el profesor que se dice como el de confianza, Vertretung, ¿no? Sí, el de confianza. Y ese profesor o profesora tiene muchas habilidades que se parecen a las que nosotras desde el coach educativo aprendemos, ¿no? Que es esa presencia, esa escucha activa. Entonces, si en un momento determinado tu profesor, profesora, tu madre, en tus entornos, ¿no? Que son escuela, compañeros y familia, no lo tienes, puedes ir ahí. Esa es mi experiencia, pero honestidad desde el no saber hasta qué te gusta, qué te apetece. Esa es mi experiencia. Así conectas. Y luego, si me lo permitís rápidamente, esa Claro. conexión va de la mano una sensación maravillosa de sentirte seguro, de sentirte que perteneces, porque tú como profesora o como coach estás diciéndolo bien claro, ¿no? Desde que no sabes o desde poner la alianza tan famosa para nuestra Verónica, que es clave para mí también como profesora. O sea, cero juicio, el sentirnos seguros, eso viene solamente si tú como adulto te presentas, pues eso, siendo honesto y dejando clarísimo que la amabilidad va a ser lo que va a estar ahí presente sí o sí. Ahí conectan, ¿eh? Ahí conectan. Y luego en Alemania está prohibido el teléfono en los colegios. Eso también es algo a lo mejor por ley que, bueno, Ujú. ¿no? Ayuda mucho. Alineado con los teléfonos, con esas comunicaciones. Bueno, lo hablábamos antes, cuando habéis entrado Silvia y tú, María, no había llegado todavía Efren. Hablábamos un poco del tema de las comunicaciones, la noticia que hemos tenido en España de esta semana, que no es que sea mejor o peor o que sea la única, ¿no? Sino el suicidio que ha tenido la niña dentro de un colegio por un tema de acoso escolar, de esa comunicación. ¿Qué pensáis vosotras aquí? O Bueno, y vosotros, ¿no? ah, A ver, Ángeles, también puedes Sí, te empezar iba a a... decir, digo, Candela abrió micro, Candela, sí, pero sigue, que Santiago, estabas ahí, me queda como... no sé si Santiago le apetece, como has dicho, quería ceder si te apetece, Santiago, si no, yo soy radical y tengo una postura. Si lo primero que tiras con tu radicalismo. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos, que no he saludado antes, nada más que he hecho gestos. Que venía a la carrera, que salía de una sesión. Dale, Candela, y luego si eso voy yo. Vale, yo es que tengo una formación, he tenido el inmenso honor de ser alumna de Eugene Matusoff y también de Roger Mitchell, que son dos hombres en los que en las escuelas, cuando me formé estudiando magisterio y también haciendo la tesis doctoral con ellos, mm, no cabe como director de escuela un profesor o una profesora que no tenga eh, la certeza de que ciertas cosas no caben en el aula, ¿no? Entonces yo creo que hay un problema de cultura, hay un problema de qué entendemos por educación, hay un problema de cómo un director o directora de colegio puede crear la cultura de no al bullying, y se puede crear porque lo hace Japón, lo hace Finlandia, lo hacen otras partes del mundo, porque nosotros no.
Entonces no se trata de señalar con el dedo, se trata de qué nivel de vocación y de compromiso tengo yo como María Candela, como profesora de infantil, secundaria, formando formadores. Si miro lo más mínimo, no sé, yo creo que es muy complejo el tema que pones encima de la mesa, Verónica. Yo te lo agradezco, aunque yo creo que no, o sea, hay cosas que no se deberían de consentir. Y la primera es que si te encuentras mal como profesor o profesora y te encuentras totalmente desbordado, tienes el derecho de decir a una compañera, verás tú la clase o irte a la directora y decir, hoy no puedo más. Pero también, ¿cómo es posible que a determinadas edades se puedan tener teléfonos? ¿No? Ahí también falta mucho, a mi juicio, escuela de padres y de madres que no saben cuáles son las consecuencias que se pueden tener, a mi juicio. Falta mucho, cómo podríamos prevenir. Yo soy mucho también de prevenir. Ahí hablo de cómo soy muy radical porque prefiero prevenir antes que llegar allí, ¿no? Ujú, Bueno, deseando escucharte, deseando escucharos. ujú. Uy, Venga, Santi, cuéntanos. no eres radical, María. No me ha sonado radical, Candela. Ese es un melón importante. Yo no creo que sea una cuestión, y hablo desde mi sentir, ¿eh? No creo que sea una cuestión de los educadores, sino que es una cuestión social. O sea, se ha ido de las manos. Y hay mucha gente que está trabajando en ese no al bullying, pero creo que no se les da toda la voz que se les tiene que dar para que haya una mayor influencia en los jóvenes. Sí que se está trabajando en ello, pero necesitan más voz la gente que está trabajando en ello. Y a la hora de actuar con los chavales, que estoy bastante alineado con lo que han comentado Fren, Silvia y Candela, pero Silvia comentaba que demandan y yo añado demandan y necesitan. O sea, el pararlos es muy difícil hoy en día y el trabajar el tema del bullying habría que ser bastante más drástico de lo que se está haciendo hoy en día, bajo mi punto de vista. Ujú. Muchas gracias, Santi. Aquí me gustaría que preguntara a Fren, ¿no? Desde ese monitor de yoga, desde esa comunicación, ¿no? Desde esa salita del bienestar. Es verdad que decías que no tenías esa percepción con tanto con los jóvenes, pero sí con la comunicación. Ujú. ¿Qué se podría aportar desde cualquier ámbito tuyo para comunicar esto? Pues bueno, es una pregunta complicada, la verdad, más complicada aún de responder. Y la verdad es que no sabría decirte. Como te he dicho, creo que la atención es algo que está totalmente mercantilizado al servicio de las redes, que cuanto más tiempo pases ahí, pues más dinero ganan con sus anuncios y etcétera. Y como ha comentado también al principio, el desarrollo del cerebro pues también está supeditado a sus comportamientos y a sus costumbres. Y esas costumbres pues son inculcadas al final por el educador, ¿no? Muchas veces preguntamos en la salita del bienestar quién cuida del que cuida del bienestar de los demás y aquí es quién educa al que educa. Lo vemos muchas veces también en el metro, en el tren. Yo en los últimos años, pues la verdad es que me ha impactado bastante ver a los carritos con los niños con la pantalla delante y la madre de pie con la otra pantalla también delante. Y era la única manera de que el niño estuviese, entre comillas, pues sin incordiar, vamos a decir. Y ahí la comunicación no es que se pueda mejorar, es que no existe. Y esas generaciones que se han creado delante de la pantalla, que se van a crear en un futuro, pues llegar a ese punto, como decíamos, de educación me parece muy complicado. Y desde la perspectiva, por ejemplo, de mi madre, que es profesora de colegio en Villaverde, en los últimos años, pues han tenido muchos cambios. Y lo que comentábamos antes de inculcar esa cultura, bueno, de respeto, al final de educación desde un colegio, es muy complicado cuando tú tienes claro qué valores quieres inculcar, qué cosas no quieres que estén dentro de la clase, y ese mismo día por la tarde te llega la madre o te llega el padre, se planta en la puerta del colegio y entra diciendo que quiere hablar con la profesora, que a su hijo le ha dicho, pues que no puede entrar con el teléfono a clase.
Entonces, ¿es algo que se puede instaurar en la cultura del colegio, en la normativa o en la política? Pues sí, pero como decía antes el otro compañero, que no recuerdo el nombre, Santiago. es Santiago, perdón, Santiago, es una cuestión social que a lo mejor se nos ha ido de las manos. Pues sí, que como adultos deberíamos de ser capaces de poner ciertos límites. También, que tampoco conocemos las situaciones de las familias y que cada uno educa a su manera y lo mejor que puede y seguro que con muy buena intención. Pues claro que sí. Y llegar a comunicar todos esos aspectos a las nuevas generaciones desde las redes sociales, pues es igualmente complicado. Y por ejemplo, desde un podcast como La Salida del Bienestar, que es una cosa muy sencilla a priori, que son entrevistas uno a uno, one to one, y los temas no son temas que sean una locura, que sea súper tendencia en la sociedad, o bueno, son tendencia en cierto nicho, ¿no? Pero no es algo que un chaval se ponga a escuchar y diga, anda, qué interesante. Es algo que nos puede interesar a la gente que estamos más especializada y a educadores. Yo creo que también hay contenido que les puede interesar, pero no es una cuestión de que queramos enganchar por enganchar, sino que lo que buscamos es que a la gente que le gusta, pues porque ellos quieran, mantenga la atención en ese contenido, pero no jugamos con llamar la atención de esa manera, como se hace en TikTok con esos primeros 8 segundos, que sí, obviamente sabemos que es importante tener un gancho, la estructura de cuando tú lanzas un vídeo, como debería de ser, etcétera. Entonces, bueno, la respuesta se me hace todavía más larga, pero bueno, yo creo que lo paro aquí ya. Gracias. Nada. Hay un hilo común que al final habéis comentado y que enlaza con la conversación que tuvimos Silvia y yo el otro día tomando un café online, que era precisamente la responsabilidad de toda la comunidad, o sea, toda la sociedad. Esto no se trata de educadores, de padres, de madres. En uno de los webinars yo ponía el ejemplo. Es muy fácil cruzar un semáforo en rojo, porque claro, es que tenemos mucha prisa hoy en día, ¿no? Si hay un niño en el semáforo, ya sea a mi lado o enfrente, yo no cruzo. E intento muchas veces el no cruzar en rojo, ¿no? Pero si hay niños, no, porque al final, si los padres le están diciendo está en rojo, no se cruza y voy yo y cruzo, le estamos trasladando diferentes mensajes, ¿no? Curioso también el cómo ese desarrollo, los estamos del cerebro, está ya repercutiendo muchísimo a las generaciones, porque se está viendo ya no solamente ese déficit atencional, sino a la hora de comunicar, a la hora de hablar, incluso a la hora de abrazar, un contacto tan humano, ¿no? Que somos animales de contacto, de estar en comunidades y cómo estamos aislándonos, ¿no? Lo que tú decías, Efren, de ya los carritos te traen el adaptador para móvil o para tablet. O sea, ya impresionante, ¿no? Bebés que no llegan al año y ya van con las tablets puestas. Silvia, comentaba en el café que tuvimos, precisamente él me decía, el ser profe ahora no tiene nada que ver cuando empezamos, porque ahora te llega una madre y te dice, he visto o he leído, cuéntanos, cómo eso también influía, ¿no? A la hora de... Sí, 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 claro, yo que tengo 47 años, ¿no? Y empecé mis primeros pinitos con 20. Tú trabajabas en una escuelita infantil y le decías a la madre, pues mira, para tu hijo esto, lo otro, lo hacían, vamos, clavado. Al día siguiente, Silvia, lo he confundido, a la semana ha sido esto maravilloso, o sea, no había no rechistaban absolutamente nada. Ahora los padres, ¿no? Mis compañeras me cuentan hoy en día que a lo mínimo, bueno, ya os contaré si sigo hablando con vosotros qué tal me va el proyecto este de educación del bienestar digital, a ver qué me encuentro. He leído un artículo de la revista no sé qué que habla de neurociencia, entonces la glándula pineal empiezan como a hacer unas elaboraciones para argumentar que su hijo, pues, cómo no le han dejado entrar con el móvil a casa, al cole, ¿no? Como decía antes Efren. O sea, están apoyándose, que es fantástico Internet, porque tenemos un montón de información, pero cuidado con lo que hacemos con esa información y para lo que usamos, ¿no? Entonces, no todo el mundo es así, lo tenemos claro, no todos los profes son así, hay un mogollón de gente que está muy involucrada y que trabaja su desarrollo personal para poder ayudar a otros. Sin embargo, todavía hay mucho desconocimiento. A pesar de que, fíjate que ya hay muchas noticias, ocurren este tipo de cosas con el bullying,
pero aún así yo sigo pensando que hay mucho desconocimiento, ¿no? O sea, yo no sabía que los carritos me había dejado loca, ¿no? Traen ya como un dispositivo, o sea, eso me parece, o sea, violencia casi, no sé cómo deciros, perdonadme. Hace tiempo vi una charla que yo creo que era de Marian Rojas Destapé, que decía que ella consideraba que dentro de unos años, igual que ahora ya casi no fuma nadie, la gente fuma, pero no es como antes. O sea, yo iba a la discoteca y fumaba todo el mundo. Ujú. Antes se fumaba en cualquier lugar y a cualquier hora y no estaba. Ahora, cuidado, que casi que el que fuma es minoría. Que dentro de unos años pasará esto con el móvil. Estará tan prohibido, nos tendremos que ir al otro extremo. El móvil, las redes sociales. De hecho, en Australia ya están empezando a prohibirlo. Entonces, y fijaros, yo no tengo una respuesta para el tema del bullying porque me parece tan complejo. Me parece que se necesita mucha confianza, comunicación en tu entorno para poder expresar, mucha escucha activa, mucha observación desde los adultos para poder ver, ¿no? Y ayer justo me decía una madre que habían activado el protocolo de acoso para su hijo. Me decía, ya por fin lo he conseguido, Silvia, porque tal, no sé qué. Y hablando con el profe de educación física para que se fije, porque tengo más confianza con él, me decía, claro, pues nosotros vivimos aquí en una zona que es un pueblo, pues no, nos conocemos. Me llegó a decir que este niño le pegaba a su hijo por debajo en la piscina cuando buceaban. Es decir, que luego hablar de bullying o de quién me maltrata o de cómo se ve, cuidado, porque también los chavales tienen muchas estrategias para no hacerlo delante de o poder hacerlo por detrás. Y ya no estoy hablando de redes sociales, hablo del día a día, o sea, debajo de la piscina. Le he pillado a este niño pegando a tu hijo debajo de la piscina, ¿no? Mientras bucean. Entonces me parece un tema súper delicado. No sabría deciros cómo podemos resolver esto entre todos. Ojalá tuviésemos esa varita mágica aquí entre nosotros para poder solucionarlo, ¿no? Pero sí, sobre todo darle un poquito de voz, darle un poquito de conciencia entre los educadores que, bueno, poco a poco vamos cuestionándonos esa manera de pensar, de ver, de cuidar y de sentir lo que es la sociedad, ¿no? Como decíais aquí, es un campo de sociedad, no es un cole separado, ¿no? Que se hagan esas redes donde podamos ir construyendo un poquito un mundo mejor, donde el móvil esté un poquito más fuera, donde las conexiones, es verdad que nos han ayudado mucho, porque gracias a eso estamos de diferentes puntos aquí y no podemos decir, ahora no nos vale y solo cuando a nosotros nos interesa, no. Es verdad que tienen muchas cosas buenas, pero sí que es verdad que donde haya, si esto lo hacemos con un café presencial, vamos, cambia todo, la energía, cambia toda eso, y aunque se cree muy bien ambiente en redes, ¿no? Entonces, es para dar esa visibilidad y poder irnos también como Alemania al otro lado del charco para que también, bueno, pues ese proyecto, tanto tuyo, Silvia, porque ya del nuestro está, pero el tuyo, el de Fren, ¿no? Esa salita del bienestar que se ha hecho, yo el tuyo no lo conozco, pero el de Fren sí que he tenido esa habilidad, esa suerte, ¿no? De estar con él y que encima que lo sepas, Efren, mi compañera Ángeles, cuando sacaste la entrevista que me hiciste, la compartió con la comunidad. O sea, que ya ahí la hizo visible ella misma. Cuando yo lo veo, digo, anda, si la ha visto antes ella que yo, no me había dado ni tiempo a mí. O Y sea, hombre, contenido de valor, tú de alguna manera, Efren, también estás siendo educador, porque compartes contenido de valor. Y escuchando una parte de, bueno, solamente el short que había subido a LinkedIn, que fue ahí donde lo vi, digo, esto lo tengo que compartir, pero el enlace de YouTube para que se nutran, ¿no? Porque al final siempre aprendemos todos unos de otros y yo aquí no paro de tomar notas, ¿no? De, ay, se me ocurre tal cosa, tal. El cómo, lo que decía, una comunidad como somos, que no sé si eran los apaches o no me acuerdo muy bien, pero ellos, por ejemplo, criaban a lo que era el pueblo, pero todos, o sea, era una comunidad criando a todo el pueblo, no solamente uno a uno, ¿no? Yo a mi hijo y al otro no le echo cuenta, sino que eran todos en uno. Y eso lo tenemos incluso en los animales, ¿no? Cuando cuidan todos de todo. Y quizá eso se nos está perdiendo, ese sentido de comunidad y de cómo todos podemos educar de una forma u otra. Esa escucha activa, esa respiración, esa honestidad de, oye, ¿cómo me puedo comunicar con mi hijo de 17 o con mi niña de 13 o mi niño de 10 que ya está en la preadolescencia, ¿no? Que ya empieza a notarse?
el cómo llegar a ello y cómo todos podemos ser observadores a la hora de intentar ver esos pequeños indicios que pueden dar alguna prueba de que la personita que se está forjando pues no está en su mejor momento, ¿no? Y de ahí esas preguntas abiertas de, oye, ¿qué necesitas? O la contestación que me has dado no suele ser muy tuya, ¿no? ¿Hay algo que te preocupa o si quieres hablamos luego? El generar esos espacios también de confianza, esa seguridad psicológica que aprendí yo de mi querida Vero, a la hora de crear esos espacios incluso en casa, igual que tú los creas seguro, Efren en tu salita de bienestar, María con su alumnado, Silvia digitalmente y presencialmente y seguro que Claro, Santi también con adolescentes. Mm. Y con mi método tenemos de aquí armonía, una... que yo no he dicho el nombre, yo digo, estoy aquí hablando y yo tengo mi método de armonía para método de trabajar las armonía, muy relaciones bien. interpersonales, que no lo he dicho antes. Me encanta. Aquí tenemos una pregunta de Alejandro Carlos, ¿vale? ¿Cómo puedo mantener una conexión afectiva sólida con mi hijo y al mismo tiempo establecer límites saludables en el uso de los dispositivos móviles? Me preocupa mucho la crianza de mi hijo y a la vez paso poco tiempo con él. A ver quién abre. Venga, María o Silvia, que he visto que tenía el micro abierto. A ver, Alejandro, ¿verdad? Sí, Alejandro. Alejandro, si supiéramos todos tener la varita mágica para encontrar esto, ¿no? La relación sólida, los límites saludables, a pesar de pasar poco tiempo, yo creo que tendríamos todos unas relaciones maravillosas con nuestros hijos e hijas. Así que, bueno, me alegro que estemos todos en el mismo camino. A ver, yo diría, antes hemos estado hablando, ¿no? De hablar, de generar conexión, no tomarnos las cosas de forma personal nosotros como padres. Para mantener una relación sólida, yo siempre recomiendo, a pesar de que pasemos poco tiempo, hablar, mucha comunicación, pero acércate tú a tu hijo o a tu hija, no he visto que tienes. Es decir, si a tu hijo o tu hija le gusta el baloncesto, te hace forofo del baloncesto y le preguntas qué significa el baloncesto para él. Si le gusta el anime, te sientas a ver una serie de anime con él. Si le gusta cualquier cosa que te parezca que tú mismo digas, oh, esto me da igual, porque eso es lo que genera conexión en este momento con él. Los límites forman parte de primero identificar qué es lo que tú quieres, qué necesitas y aprender a explicarlos, porque si yo no sé cuál es el marco en el que en mi casa están las normas, no voy a poder establecer el límite. Y si establezco un límite, lo mantengo, porque los límites tienen consecuencias, no castigos, ¿sí? Entonces hay que expresar, este límite va a funcionar para esto, ¿por qué y para qué? ¿Por qué y para qué? Entonces, si yo lo mantengo, al final ellos van teniendo esa seguridad que realmente es lo que necesitan. Y el poco tiempo, pues yo ahí no puedo decirte, te diría que busques las prioridades y si hay que dormir menos por tu hijo o tu hija que es adolescente, yo lo haría. El tiempo es algo complejo que cada persona tiene que identificar cuál es su prioridad y en qué quiere ocuparlo. No sé si te he podido ayudar. Bueno, muchas gracias Silvia. Me gusta alinearlo con todo lo que has dicho porque nos has dicho cosas muy concretas, muy sencillas. Ese para qué, ese por qué es súper importante, ¿no? Yo que como tips, alineado a lo que dices, antes de que abran paso a los otros compañeros, ¿vale? Yo siempre recomiendo algo cuando doy talleres de familias, de padres y madres, es que una comida al día, una se haga con nuestros hijos sentados, sin televisión, sin móvil, y se le haga una pregunta donde tú te tienes que mojar, ¿vale? Es, ¿qué ha sido lo mejor y lo peor de tu día? Porque si decimos, ¿qué tal estás? Bien, es hecha. Sino, ¿qué es lo mejor y lo peor? La primera vez nos van a decir, ay, no sé, ¿vale? La segunda, ya esto, pero también tienes que decir de manera honesta como adulto, decir lo que ha sido lo mejor para ti y lo peor. ¿Qué significa? Que si son vulnerables, que están abriendo, que hay una honestidad y que tú también tienes problemas o tienes días malos o momentos malos. Entonces, para mí ese tip te lo quería dejar aquí también, Alejandro. Bueno, Alejandro y a todos los que nos veis y a los que estamos aquí.
Alejandro, si te sirve, yo con el mío firmé un acuerdo para el uso de móvil y el uso de redes. El acuerdo es para ambas partes, no solamente para él. Aquí, por ejemplo, hay una norma, a las 10 de la noche se cortan redes sociales, ¿no? Móviles y demás, y se dejan fuera del aula, hoy del aula, del dormitorio, se dejan en el salón. Tenemos ahí una parte de carga y ahí lo dejamos. El ser ejemplo. Y si quieres construir esa conexión afectiva, el tener ese ritual, nosotros, por ejemplo, aquí en la terracita, es como nuestro rincón de hablar. Y hay veces que decir, oye, necesito contarte algo, pero solo que me escuche, no que me digas tu opinión ni qué voy a hacer. Entonces, ahí es verdad que se abre un espacio muy bueno para cada miembro de la familia, donde hay esa escucha activa, ¿no? Sin juicio. El decir, oye, me pasa, y yo al mío, ahora ya tiene 17, pero de pequeño pues sí oye, pues mira, me ha pasado esto en clase, ¿tú qué harías? Y preguntarle su opinión, porque es muy válida, te va a dar una respuesta con unos ojos muy frescos, porque no vas a tener esa misma visión, con lo cual ahí te puede ayudar. María, ¿qué le Le dirías voy a tú que le añadir a aconsejarías María, a Alejo? le voy a añadir a María el comentario, ¿vale? Tiene 9 años. He intentado Ay, salir madre. con él, sin embargo, no le gusta, me frustra eso y no sé cómo manejar el tema. Ajá. Está muy conectada a la red y le escribí en un curso de tecnología, le gustó mucho y se desenvuelve bien. Sin embargo, mucho se conecta en el móvil. Es mi primer hijo. Ujú. ¿Qué nos cuentas, María? Bueno, Alejandro, en primer lugar, bienvenido a la realidad de la dificultad y el reto tan bello que es ser padre y madre, ¿vale? Que no cunda el pánico, que donde estás ahí hemos estado muchos y muchas, así quiero empezar. Y en segundo lugar, yo no soy experta de nada y menos de lo que estás proponiendo aquí, aunque te puedo compartir lo que yo he hecho en mi casa y he sido muy tajante y muy clara desde muy pequeña, creo que fueron con 10 años, las consecuencias que podía tener Zoe, que es el nombre de mi hija, si a diario iba a estar conectada, ¿no? Entonces yo no he educado en la prohibición, pero sí en las consecuencias y en el timing, como ha dicho nuestra Ángeles. Entonces, no sé exactamente, lo que cuentas me parece súper valioso, que es un niño que sabe programar, he entendido bien, que le gusta lo digital, lo he entendido bien, o Sí. sea, me parece algo brillante. Enhorabuena. Ahora, si lo que te hace falta es aprender a ser padre, pues es lo que estamos haciendo todos aquí. Y enhorabuena por ser valiente, por ponerlo en este espacio que es absolutamente confidencial. Em, y lo que sí te diría es la honestidad, que a mí es lo que me funciona. O sea, Zoe, tengo miedo. En esos años yo tenía, no sé, tengo 37 años más que ella, tenía 10, pues suma. Em, Hay estudios que dicen, y desde esa honestidad, Alejandro, que tengo miedo a que se te vea, se esté afectado, ¿no? Y le cuentas toda la lista de cosas que con un niño de 9 años, con lo inteligente que es, que nos estás contando que es capaz de hacer estas cosas, lo va a entender. Y ese miedo, tú como adulto, tienes que tener muy claro cuál es tu deseo, para qué quieres ese deseo, y a partir de ahí hay cosas que son negociables y otras no. Por ejemplo, en casa, en cuanto entramos, no hay móvil. Ahora eso he tenido que cambiarlo porque una criatura de 17 años lo necesita para contactar con una compañera porque hace un proyecto, pero un niño de 9 años, ¿qué hace con un móvil en casa? A menos que le dejes el Mario Bros, que yo se lo permití a Zoe. No sé si te sirve, Alejandro, pero por favor, respira hondo, estamos juntos y, honestidad, honestidad desde acercarte al decir, tengo miedo. Esto pueden ser los posibles efectos secundarios que podría pasarte a ti y a nosotros con nuestra relación. Me importas, te quiero. O sea, yo soy de estas, ¿no? No sé qué opinan mis compañeros y mis compañeras. ¿Qué opinas tú también, Alejandro? Si te sirve algo esta experiencia, no sé. Puedes abrir micro, Alejandro, si te apetece. O sea, que estás en tu casa. Y si, por ejemplo, Santi, bueno, Fren ahora mismo seguro que no está posible, pero Santi, por supuesto, encantado de escucharte. Bueno, Alejandro, además de todo lo que han aportado, porque al final cada uno tiene su estrategia en la vida y cada uno habla desde sus experiencias. Ujú. Yo tampoco soy partidario de la prohibición, sí de la negociación.
y sí desde que tú partas de una estrategia. Tienes unos valores, como ha comentado Candela, ahí puestos de tu hijo que te pueden servir para hacerle él sentirse importante hacia ti y eso te acerque más a él, que te enseñe, aunque sepa cosas que tú ya sabes, que te enseñe. Y eso te va a abrir el camino a que podáis hablar de más cosas. Ahora todavía es pequeñito, pero dentro de nada te va a empezar a contar cosas que a ti te van a parecer aventuras increíbles y que no van a tener ningún sentido. Comparto, creo que lo ha comentado Ángeles, el no opinar en el momento, aunque te diga una barbaridad, pero es su barbaridad. Entonces, en ese momento él se está abriendo y se está entregando a ti. Déjale que escupa, aunque te mueras de sueño, déjale que escupa todo lo que te van a escupir. Y si pegas una cabezada, intenta abrir los ojos cuando te mire. Y ya hablarás, si algo te ha parecido mal, ya lo hablarás con él el día siguiente o en un momento en el que tengas una zona de confort. El cómo controlar la tecnología creo que es una lucha que la tenemos todos. Yo creo que lo llevo bien, pero hay muchos momentos en los que creo también en casa que lo utiliza mucho. Bueno, o sea, pero va después de ese trabajo de confianza. Lo importante es la confianza, Alejandro, que te gane su confianza, escuchando, compartiendo y tienes la oportunidad de que él te enseñe. Así que mucho ánimo, paciencia. Yo también te lanzo el dardo de la paciencia y escucha porque te va a abrir muchas puertas, no te impacientes. Siento que eso le da confianza, siento que eso de la confianza la has perdido. Bueno, al final, Alejandro, hay veces que sentimos algo, pero que no es 100% verdad. Yo te lanzo esa pregunta de Sócrates. ¿Es 100% verdad lo que estás diciendo, que has perdido la confianza? Yo te diría que no, cuando lo estás poniendo aquí, encima de la mesa, en un entorno que no nos conoces, como para poner esta pregunta. Por tanto, yo creo que la esperanza no la has perdido. La confianza no está perdida, sino es un camino en el que ha cambiado de porcentaje, de forma, de entorno, pero ahí está. Y luego que se puede ejercitar como un músculo. Es entrenarla, el ir sembrando día a día y si algo no funciona en un día, oye, ¿qué has aprendido de ese día? ¿Cómo lo puedes llegar a mejorar? Y de qué forma. Yo creo que eso es lo que yo me planteo a diario, ¿no? A la hora de si algo no ha salido como me gustaba, o bien en comunicación con mi hijo, o incluso sorprenderme yo que he estado con el móvil más tiempo de lo que yo había planificado. Yo voy mucho con alarma, me pongo 10 minutos y ya, ¿no? Y el ser honesto y a lo mejor lanzarle por ahí, oye, pues mira, fíjate que me he pillado yo misma diciendo que no se debe estar mucho con el móvil y he caído, ¿no? En la trampa. Cómo delicioso es este aparato, ¿no? Algo de broma también, el humor ayuda mucho también a esa conexión. Y lanzarle eso, alguna bromilla o algo de alguna forma para que consigas enganchar esa atención y crear esa confianza que se crea día tras día. O sea que te animamos a que no la pierdas, a que respire esa confianza, esa honestidad y, y yo creo que todos los días vamos aprendiendo algo nuevo, así que esperamos que esta experiencia que tenemos aquí cada uno te vaya aportando un rayito de confianza y de esperanza que sí que se logra. Y sobre todo algo que no hemos hecho es, la verdad, tendrías que definir qué es confianza para ti. Me han hecho así todos mis compañeros coach, ¿vale? ¿Qué es confianza para ti? Abre micro, por supuesto. Abre micro, Alejandro. Hola, muy buenas tardes con todos. Muchísimas gracias por todo el aporte que están dando. De verdad que soy primera vez papá y a veces me siento perdido, ¿no? Yo siento más esto es tal vez al tema del tipo de crianza que he tenido, ¿no? Entonces en esas épocas, pues, donde mucho te castigaban. Yo me acuerdo que mi papá, por ejemplo, no quería que haga ruido, o no hagas bulla, o no llores, no, o sea, había bastante ese tema. Entonces,
hubo un momento cuando recién nace mi hijo, 2, 3 años, como que aplicaba eso. Después busqué ayuda y bueno, superamos eso. Pero la verdad que hasta ahora un poquito me entristece esto, ¿no? Ujú. De que tal vez no estoy haciendo lo correcto. Alejandro, estás haciendo lo mejor que sabes, lo mejor que está en tu mano, porque ser padre ni madre viene con un manual de instrucciones. Cada hijo es diferente, cada entorno es, venimos con un plano, con unas vivencias de familia, pero nada, Efren, muchísimas gracias, perdón, Alejandro. Nada, gracias a ti, ha sido un placer y te seguimos en la salita del bienestar. Un abrazo. Gracias. Y perdón, Alejandro. Muchas gracias a todos. Gracias. Pues es lo que digo, Alejandro, son espacios, son momentos, nadie nos enseña a ser nada de lo que somos. Nadie nos enseña a ser ni buenos hijos, ni buenos maridos o mujeres, todos vamos adquiriendo. Y ser padre es la responsabilidad más grande y además la que más juicio nos ponemos nosotros mismos. Así que lo estás haciendo de maravilla, Alejandro. Y además añadir que estás buscando esa ayuda, e incluso estás reseteando, ¿no? Como ese GPS, ¿hacia dónde va el buen padre con tu hijo? Has estado poniendo en práctica algo que a ti te aplicaban de pequeño, que has visto que para ti era incómodo y lo has dejado de hacer también con tu hijo, con lo cual ahí sí que hay un gran aprendizaje. Nuestros padres nos han criado con esas herramientas que ellos tenían también, ¿no? Y lo han intentado hacer lo mejor posible. Eh, a la hora de darte esa enhorabuena a ti mismo por, por estar, por intentar hacerlo lo mejor posible, yo creo que eso es fundamental. Y como estás haciendo, bueno, pues pidiendo ayuda y decir, oye, a vosotros qué os está funcionando. Puede lo que a mí me funcione, no te funciona a ti, o al contrario. Probablemente en un tiempo te digamos, oye, vente para el webinar y nos cuentas qué tal, cómo va y nos enseñes muchísimo, ¿no? Estoy segurísima de ello. Y muy buena la pregunta de Vero, que es verdad, lo de qué es para ti la confianza, e incluso qué es para ti ser padre, el, qué relación te gustaría tener con tu hijo, el cogerte un papel y plasmarlo, ¿no? Y seguro que ahí vas a encontrar también muchas respuestas de las que estás buscando. Silvia, no sé si tú Sí, llegaste a porque apuntar. estaba ahí, estaba Silvia ahí como diciendo. Bueno, yo quería decirle a Alejandro que tiene que estar siendo un momento difícil para él, porque después de haber aprendido, ¿no? Al inicio, cuando era pequeñito, un estilo distinto al cual te han enseñado a ti, pues tiene que estar siendo muy difícil para ti. Entonces, bueno, en ese sentido, te mando un abrazo fuerte y añadir lo que han dicho mis compañeras, ¿no? Que es muy valiente por tu parte pedir ayuda. El primer paso, primero, para poder empezar a hacer un cambio es darnos cuenta de que hay algo que debemos cambiar y ese le tienes. Estás trabajando para él. Así que, bueno, si tienes gente a tu alrededor en la que te puedes apoyar, puedes asistir a este tipo de webinars, pues como decía Verónica, ¿no? Seguro que dentro de un tiempo, si vas poquito a poco aplicando algunas estrategias, como la que ha dicho Ángeles, ¿no? Pues primero, mirar qué padre quiero ser, cómo sería un padre ideal para mí, qué cosas son las que estoy haciendo en este momento que considero que no son las que son un buen padre, porque es como me ha hecho mi padre a mí, no me gusta, ¿no? ¿Cuáles son las que sí me gustaría? Pues un poquito estos ejercicios de reflexión es posible que te puedan ayudar a ir avanzando poco a poco. Así que te mando un abrazo fuerte porque estoy segura de que, como dice Verónica, lo estás haciendo lo mejor que puedes con lo que tienes en este momento. Muchísimo ánimo y ¡mua! Un beso fuerte. Alejandro, Así es. ¿Algo más? ¿Queréis? Nos quedan 5 minutillos. ¿Le queréis decir María, Santi? Pero yo, por decirte algo más, porque al final lo importante
bajo mi punto de vista, ya te lo han dicho, que es que te hagas esas preguntas de hacia dónde quieres ir y que sigas trabajando en ello. Y sobre todo recargarte la paciencia, o sea, la confianza con no con un niño, sino con una persona. El saber qué hacer en cada momento, todo eso requiere que aprendas de él y que él aprenda de ti. O sea, que ten paciencia, no te apures, no quieras que deje el móvil mañana porque no lo va a hacer. Y créate una estrategia para ir avanzando tú hacia donde quieres ir como padre. Así que ánimo y paciencia, Alejandro. Alejandro, yo me uno a todo lo que han dicho nuestras compañeras y Santiago, mi compañero, y te recuerdo que respiras amor, o sea, me llega. Y eso es lo más importante, o sea, el amor infinito que le tienes a tu hijo, que solamente tiene 9 años, que estáis empezando los dos a estrenaros, él como hijo, prácticamente con conciencia, y tú como padre que desea también conscientemente adquirir nuevos hábitos y nuevas rutinas y acercarte a él. Hazlo siempre desde ese amor que yo siento escuchándote, Alejandro. Agárrate a él, te lo ruego. Y profunda gratitud por haber desnudado tu alma aquí y estamos contigo. Gracias a Verónica y Ángeles, siempre, siempre. Alejandro, Nada. Pues vamos llegando a la recta final y me encanta, Vero, que en este punto sueles hacer esa pregunta maravillosa de cierre de webinar que es, ¿Qué te llevas de, de esta sesión? Alejandro, ¿qué te llevas de hoy? Silvia, María, Santiago, Vero, Vero, ¿qué te llevas tú de hoy? Pues me llevo mucho amor en esta sesión y mucha conexión. Ujú. Yo me llevo mucha comunidad de cómo todos aportamos, o sea que y cuántos aprendizajes del webinar de hoy. Así que muchas gracias a todos. Alejandra, a ti, por supuesto, de los primeros. Yo María, me ¿qué te llevo, llevas tú? Ah, mira, Alejandro, mucho aprendizaje para aplicar en la vida. Ya ves. Maravilloso. Y que sepas que nos puedes preguntar por donde nos has visto, no sé por dónde puedes contactar con cualquiera de nosotras para dar. Y si es alguna cosa para María, para Silvia o para Santi, se la trasladamos a ellos. No te preocupes que no se va a quedar en saco roto nunca. O para Efren, que se nos ha ido un poquito, pero también. Ujú. Bueno, ¿qué se lleva Santi, María, Silvia? yo me llevo profunda gratitud y también comunidad, y eso es de un valor indeleble. Así que gracias, Ujú. gracias, gracias, gracias. yo me voy a ir, yo voy a poner primero, me llevo la alegría de haber vuelto a poder compartir el espacio con vosotros, porque me ha costado, bueno, no me ha costado, al final ha habido otras cosas que me han tenido muy atareado y ahora empiezo a coger mi espacio. Luego me llevo un darme cuenta, así que gracias Alejandro, porque me has hecho pensar que aunque yo lo tenga muy encauzado, porque he tenido la suerte de que ha habido respuestas positivas, me has hecho un darme cuenta de que igual tengo que pegarle un repasito a todo lo que hay en casa para ver si realmente está pasando las cosas con mi hija como yo realmente quiero. Así que gracias por tu aportación, Alejandro, porque, bueno, voy a pegar un repasito ahí también. Qué, qué bien. Bueno, Silvia. Bueno, yo me llevo conexión porque me ha encantado compartir con todos vosotros y vosotras este espacio. Mucha gratitud y, por supuesto, aprendizaje. Siempre aprendizaje. Qué bonito. Cómo me encantan estos espacios eh, que creamos esta magia, porque parece que vamos, yo con Silvia, que es la que no conocía, y bueno, y Alejandro, parece que os conozco hace años. O sea, y eso me encanta. Sí, sí. El poder llegar a tener esta honestidad para abrirnos este espacio de seguridad psicológica, escucharnos sin juicio y hacernos esas preguntas tan poderosas, ¿no? Puro coaching. Puro coaching. Le ponemos el lacito y empaquetado. Así es. Pues
agradecidos una vez más a nuestros 3 invitados, a Santi, que también se ha unido a este webinar, que Alejandro, que ha aportado, a mi compañera maravillosa Ángeles, que vamos, encantadísima de estar aquí, de haberla enredado, porque siempre está ahí al 100%, y Sí, que sí, yo muy queremos agradecida de que me enredara, encantada. aquí una y la otra, o sea que lo vamos, como hemos dicho, lo vamos a grabar, está grabado, lo vamos a subir, lo vamos a compartir para que llegue a la gente. Silvia, con tu método, dinos tu método. Es método armonía. Me Método pueden armonía, encontrar en silviaiglesias.metodoarmonía. vale, para que también podamos un poco a nuestros invitados que tengáis ese espacio, ¿no? Y el poder divulgar pues esa parte bonita en la que nos lleven esa suma de pequeñas cositas que haga un mundo grande y bonito. Así que gracias por estar con nosotras, por habernos dedicado este ratito. Así que, y a María. Y bueno, os esperamos el mes que viene. No tenemos todavía el día ni el tema, pero así vamos creciendo. Y gracias, gracias, gracias. Gracias. Besitos. Todos, luego